Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo 10 de la clase de aplicación de la termodinámica. En esta presentación vamos a presentar lo que trabajamos estas 5 semanas con nuestro reto que trató sobre el estudio termodinámico de la producción de biodiesel. Nuestro equipo está conformado por Alejandro Richards, Carolina Flores, Fernando Álvarez y yo, Carlos Ortega. El reto consiste en que como equipo analicemos termodinámicamente el proceso de sintetización de biodiesel, tanto de manera teórica y después de manera práctica. En este reto pusimos en práctica todos los conocimientos adquiridos de física que vimos en clase y los apoyamos con elementos y herramientas computacionales y matemáticos para comprender qué parámetros influyen en esta producción de biodiesel. Bueno, ¿cómo desarrollamos este reto? La primera etapa hicimos una labor de investigación sobre la materia prima, principalmente nos enfocamos en las algas. Este fue un trabajo de pura teoría. Después de haber conocido un poco de teoría, estudiamos la producción de biodiesel, especialmente el sector termodinámico. Esto fue experimental y lo trabajamos con nuestro profesor en el laboratorio. Ahí recabamos datos para después, en la etapa 3, modelar códigos en la plataforma de MATLAB que pues nos arrojaban nuestros resultados de nuestro reto. Modelo teórico de la conducción del calor. Para proceder a la experimentación, primero modelamos matemáticamente la corriente de calor a través de la fórmula de la conducción del calor y, debido a la forma geométrica del sistema, usamos la fórmula del área del cilindro. Debido a que la temperatura varía de manera no uniforme, se agrega un negativo a la constante K, lo cual indica que el calor irá decreciendo. A la derecha podemos ver el proceso matemático que seguimos para poder simplificar y poder expresar la fórmula de la corriente a través de la variabilidad de la temperatura y de la distancia. A la izquierda, de forma resaltada, podemos visualizar la fórmula final de la corriente de calor para nuestro sistema. Este fue el procedimiento experimental que seguimos. Lo que hicimos primero, estas indicaciones las obtuvimos de nuestro profesor en el laboratorio. Lo que hicimos primero fue colocar en un calentador químico 50 mililitros de aceite y lo calentamos hasta que llegara a una temperatura de 60 grados Celsius. Y en otro contenedor agregamos 15 mililitros de metanol, igual lo calentamos a la misma temperatura hasta que llegara a 60 grados. Después pesamos 0.2 gramos de hidróxido de potasio, los pusimos en un recipiente y les agregamos 12 mililitros de metanol a donde estaba este hidróxido de potasio y los pusimos a agitar para que se disolvieran rápidamente. Después de una vez de que este compuesto estuviera disuelto, agregamos el aceite ya caliente y lo trasladamos al recipiente dentro del calorímetro. Y bueno, medimos y registramos las temperaturas por los siguientes 30 minutos. Cada minuto íbamos registrando la temperatura y nos dimos cuenta de que esta temperatura iba bajando. Medidas. Para las medidas del alcohol y el aceite, su temperatura la mantuvimos a una temperatura de 60 grados y esta la convertimos a Kelvin finalmente, que serían 333.15 Kelvin. Para los valores de las conductividades de los diferentes materiales por los cuales traspasa el calor, tenemos que la conductividad del vidrio la tenemos en 1.14 watts entre metro por Kelvin. La conductividad del poliestireno la tenemos en 0.027 por watts entre metro por Kelvin. Y para la convección natural del aire, tenemos que serán 10 watts entre metro cuadrado por Kelvin.
Y la temperatura del exterior la tuvimos a 20 grados centígrados, la cual expresada en Kelvin sería 293.15 Kelvin. Y para los radios del calorímetro tenemos que el radio interior del vaso fueron 33 milímetros, el espesor del vidrio fue 1 milímetro, el espesor del aire fueron 4 milímetros y el espesor de la capa unicel son 2 milímetros. Bueno, ya que tuvimos nuestras medidas en este experimento, pues también queríamos ver cómo se comporta la temperatura, cómo viaja el calor de nuestra sustancia a través de los materiales para llegar al aire exterior. Así que nos surgieron tres incógnitas en este experimento. No sabíamos realmente la temperatura de interfaz del vaso y el aire, la temperatura de interfaz del aire y el unicel, la temperatura de interfaz del unicel al exterior. Y ya que tenemos pues esa idea, esas variables, pues también queríamos poner en perspectiva cómo se vería el calor, este movimiento. Tendría que pasar por el radio interior del vaso, el espesor del vidrio, el espesor del aire, el espesor del unicel. Bueno, ya que tenemos estas tres incógnitas, pues desarrollamos tres ecuaciones para poder explicar el movimiento del calor a través de los materiales y encontrar las diferentes temperaturas a las que llegaron estas, el vidrio, el aire interno, poliestireno y el aire exterior. En la primera ecuación, pues utilizamos, hicimos que la corriente del calor que cruza por el vidrio es igual a la corriente del calor que cruza por el aire interno del contenedor. Lo que utilizamos fue una ecuación, la ecuación de conductividad es igual a la ecuación de convección. ¿Por qué? Porque pues en este caso estamos utilizando un sólido, que es el vidrio, por eso utilizamos en ese caso la fórmula de conducción, ya que tiene una conductividad térmica específica, el vidrio. Y pues utilizamos convección, ya que pues convección se dedica mucho a medir cómo se traslada el calor a través de un fluido, y en este caso es el aire. Ya que tenemos esa ecuación, también lo igualamos al siguiente paso, que sería igualarlo a la corriente de calor que cruza el poliestireno. En este caso, como ya había dicho, se utiliza la ecuación de conducción, la cual pues es un sólido, el poliestireno, así que tiene también una conductividad térmica específica. Ya después de esto, pues nos vamos al siguiente paso, ya que la igualamos a la corriente de calor que cruza el aire exterior, que pues por lógica se utilizaría la ecuación de convección. Y pues aquí están los procedimientos de cómo tratamos de despejar estas incógnitas para que sea mucho más fácil encontrar una solución. En este caso, nuestros resultados fueron los siguientes. Bueno, ya que tenemos estas ecuaciones lineales y bien simplificadas, pues nos dimos cuenta que podemos utilizar el método de Gauss, especialmente el método del Gauss-Seidel, y podríamos utilizar MATLAB para poder encontrar estas incógnitas. Para nuestra modelación computacional, pudimos utilizar esas variables ya determinadas y unirlas con nuestra teoría de termodinámica. Para ello, establecimos primero nuestras condiciones iniciales, las cuales fueron de temperatura inicial, temperatura del exterior, las coeficientes de conductividad térmica de cada material, nuestras longitudes, en este caso los radios, y utilizamos asimismo el volumen de nuestra base, la cual era un cilindro. Para establecer la solución de los tres sistemas, las tres temperaturas ya dichas anteriormente, y establecimos asimismo un ciclo for aprendido en nuestro módulo de computación para poder determinar las gráficas de cómo transcurre la corriente de calor o cómo transcurren las temperaturas con el pasar de la posición. Ahora bien, así como mencionaba anteriormente, utilizamos lo que serían las herramientas computacionales para la solución del método de Gauss, esto mediante el establecimiento de matrices y la inversa de nuestras matrices para poder utilizar el método de Gauss-Seidel, el cual nos da como resultado tres temperaturas diferentes, evaluadas como incógnitas de X. Ahora bien, ¿cómo expresamos nuestras gráficas visuales? Establecimos tres gráficas diferentes. La primera establece la determinación del cambio de temperatura con la posición, en la cual evaluamos como tres direcciones. La primera, la cual es el radio de nuestro recipiente, y las tres temperaturas establecidas por nuestra solución.
las cuales se puede ver visualmente que van decreciendo con el pasar de la posición. Para nuestra segunda gráfica, determinamos lo que sería el cambio de la corriente de calor ya dada por medio del método de Gauss. Y en esta establecimos lo que sería la longitud del espesor del poliestireno. Para nuestra tercera gráfica ya decidimos hacer una comparación con lo que serían nuestros métodos, nuestras evaluaciones experimentales, las cuales establecimos con el cambio de temperatura con el pasar el tiempo en minutos. Finalmente obtuvimos, gracias a una ecuación, la eficiencia de la producción de biodiesel. Aquí lo mostramos en pantalla cómo lo hicimos y bueno, produjimos una eficiencia del 16%. Como resultado de este reto, podemos señalar que la temperatura del compuesto baja constantemente conforme se va expandiendo, como lo podemos observar en nuestras gráficas. Utilizamos el método de Gauss-Seidel, que nos ayudó a resolver cómo es el comportamiento de la temperatura de nuestro compuesto conforme se va moviendo a través de las capas del caloriómetro. Nos dimos cuenta sobre la importancia que tienen las matemáticas, la física y la computación en nuestro día a día, cómo nos pueden ayudar a comprender parámetros de otras áreas y cómo pueden hacer que lleguemos a la solución o al entendimiento de un problema. Muchas gracias, es todo de nuestra parte.